Los comentarios emitidos en este episodio se basan en experiencias reales y relatos personales de quienes han vivido estas situaciones. Este contenido incluye temas sensibles y descripciones de situaciones fuertes, incluyendo pérdidas humanas. Recomendamos discreción al oyente. En breve. Pero el muchacho no aguantó, sino que luchó hasta donde pudo y murió a las 5 de la mañana. Pues, el cuerpo de la señora quedó allá. Entonces tú tampoco puedes como llorarla, tú no tienes una tumba, tú no tienes un sitio donde puedes como pasar ese luto. Después de que ya el video salió, claramente, dicen de que esos ruidos no estaban pasando en ese momento. Son como muy específicos, son como gritos desgarradores, gritos de dolor. Ella se vino con su mamá por el Darién y la mamá murió en la selva. Ella llegó sola a Estados Unidos. Que creo que uno tiene que prepararse física y mentalmente. Yo no lo recomiendo a las personas que lo hagan, sin embargo... I guess we'll never know how this all happened. El cuarto misterioso. Hola, bienvenidos una vez más a El Cuarto Misterioso. En esta oportunidad venimos con un tema que es bastante polémico, digamos que por los acontecimientos recientes, donde una gran mayoría de venezolanos han comenzado una travesía por esta zona que es el Darién, o la selva del Darién, o también conocido como el Tapón del Darién, con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, huyendo de básicamente la situación país que se presenta en Venezuela, pero no son los únicos que están haciendo esta travesía, porque también podemos encontrar que muchos colombianos, incluso se han visto chilenos, argentinos haciendo esta travesía, y incluso, y esta parte sí me dejó un poco como wow, porque hay personas ucranianas e incluso hasta coreanos se han visto atravesando esta selva. Ok, africanos también. Sí, y haitianos también. Sí, pero bueno, el punto es que todas estas personas atraviesan y como que corren el riesgo de atravesar esta selva hostil y de atravesar luego Centroamérica a pie o en bus o en lo que les salga, con el objetivo de llegar a Estados Unidos, ¿no? A buscar una nueva vida. Y pues ya creo que la mayoría de los que vivimos en Colombia sabemos que el Tapón del Darién ha sido siempre como un sitio muy... yo no sé, yo lo veo como la selva indomable, ¿no? Entonces este sitio como que nadie ha podido realmente como conquistar. La carretera panamericana se interrumpe ahí por lo denso que es el Tapón del Darién entre Panamá y Colombia. Nosotros hablamos con una amiga tuya. Sí, Eleimar, saludos. Muchísimas gracias. Ella atravesó el Darién. Sí. Salió desde Venezuela, se atravesó todo el continente hasta llegar a Estados Unidos. Pudo hacerlo afortunadamente. Y ella nos contó muy detalladamente lo que implica todo, o sea, todo lo que ella tuvo que hacer para poder pasar el Darién y sobrevivirlo. Sí, bueno, nosotros estuvimos en una llamada por Zoom con ella. Y bueno, grabamos esta llamada. Me gustaría mostrar como un fragmento de lo que fue esta conversación con ella. Vamos a escucharlo. Sigamos caminando por este laberinto lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Bueno, cuando llegamos a Medellín, de allí tomamos un bus para Necoclí. Necoclí es un pueblito de la costa. Llegamos en la madrugada. Allí nos tocó ir a la playa y amanecer a la orilla de la playa. En eso que aclaró como a las 6 de la mañana. Fuimos a donde se compran los tickets para la lancha y ya para ese día no había. Eso es, ya tiene un control que hace que las personas duren por lo menos un día en el pueblo para... Entonces allí nos tuvimos que hospedar una noche y al siguiente día, sí, obviamente ese día compramos el pasaje para el siguiente día y salimos a las 6 de la mañana. Allí comenzó la travesía. Casualmente ese día amaneció lloviendo. El mar estaba, te podrás imaginar, todo nublado como de película de terror y nosotros fuimos la primera lancha. Son como 2 horas y media en la lancha. El mar, pero yo iba en modo todo está bien, todo está bien. Pero de repente empezó la gente a gritar y yo empecé a sentir miedo.
como empezó a llover, las gotas se sentían como si te estuvieran golpeando el cuerpo. Bueno, eso fue la primera etapa. Luego que salimos de ahí, como 1 hora y media, 2 horas, nos cambiaron a unas piraguas y ya ahí como que fue más lento porque ya estaban llegando al pueblo de Acandí. En ese pueblo te reciben unas motos y te llevan a un primer campamento. En ese primer campamento, si tú no has comprado el segundo brazalete, es obligatorio que lo compres. Tú debes llevar 2 brazaletes, uno de seguridad y otro el del paquete, supuestamente. Ya tienen los 2 brazaletes, te trasladan en moto por finca, una cosa. Bueno, me monté con la mujer y yo mirando para atrás a ver si venía más gente porque yo veía todo sol. Si mal no recuerdo, el campamento se llama Teca. Y allí hay cantidad de gente en carpas y ahí te venden comida, te alquilan wifi. En el siguiente día a las 5 de la mañana es que comienza la verdadera travesía. Ellos te dicen en 2 días ya estás en Panamá, pero realmente eso va a depender del ritmo de cada persona. Por ejemplo, ellos te dicen, cuando tú compras el paquete va a ir un guía, pero es tanta gente que tú te reúnen así y tienen como unas puertas cerradas y te van dando charlas, te dicen bla, 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 todo lo que sí, todo lo que no, te orientan muy bien y te dicen los guías van adelante. Tú nunca ves guías. O sea, tú realmente no sabes quién es el guía. Uno va siguiendo a las personas. Incluso el camino está marcado con bolsas azules. Creo que para todos los que hacemos la travesía, ver una bolsa azul significa mucho. Las bolsas azules es el camino. Las bolsas rojas es como que no te debes meter por ahí. Y tú consigues sí, gente que te vende comida en ciertas partes, agua. Hasta arriba te venden un Gatorade, pero $10. Una Coca-Cola, $5-10. Bueno, la primera noche fue del lado de Panamá. Del lado de Colombia, ya a mediodía tú sales de Colombia. Ya a las 12 del mediodía ya estaba en la bandera y viene Panamá. Digamos que es la parte más fuerte porque ya ahí tú estás a la deriva. Ya ahí ni siquiera tú crees que hay un guía, nada. Ellos te quitan los brazaletes como que sigan las bolsas. Y entonces ahí uno empieza a sentir un poquito de inseguridad. Incluso empezó a llover y sí, fue bastante feo. Ver los niños. Era demasiado triste ver los niños pasando por todo eso. Y la cantidad de niños que se veían de todas las edades. Estoy hablando niños de meses, de 1 año, de 2 años, llorando. Las mamás con esos niños en los carros. Era desgarrador. Si te soy honesta, de las cosas que más me partió el corazón, por decirlo de alguna manera, o me sensibilizó, era ver a esos niños allí. Yo decía, esto no lo eligieron ellos. A ellos nadie le preguntó si querían hacer eso. Y en ocasiones padres que perdían el control, jaloneándonos, diciéndole cosas. Ay, no, era terrible. Y bueno, del lado de Panamá es que dicen que ocurren más los robos y todo ese tipo de situaciones. Gracias a Dios a mí no me pasó nada de eso. La primera noche llegamos tarde al primer campamento porque nosotros tratamos de avanzar muchísimo y duramos como 10 horas caminando el primer día. Yo escasamente dormiría 3 horas porque no podemos acomodar bien. En mi carpa tuve que dormir con uno de mis compañeros y no cabíamos. Literal, era como que en vez de dormir vertical, decidimos dormir horizontal. La mitad del cuerpo dentro de la carpa y la mitad fuera. Allí a uno de ellos le picó un escorpión. Como Dios es tan bueno y nos acompañó, no le dio ninguna reacción. Porque como te digo, el lugar estaba tan húmedo que no le hizo nada, pero todos estábamos súper asustados cuando le dimos en la pantorrilla que tenía el animalito ahí pegado. Nosotros llevábamos creolina, muchas cosas, pero pasábamos por ríos muy caudalosos y muchas cosas se las llevó el río. Por encima se veía el río suave, pero cuando uno se metía tenía mucha corriente por debajo. Yo ya el día 2, de verdad que como no había dormido mucho, a mí me dolían muchísimo las piernas. Era la sensación de pesadez en las piernas que no podía levantarlas. Pero yo me tomé unas pastillas y tomando Gatorade y todas las cosas para seguir la ruta. Y con esto te digo que yo entrené para eso. Imagínate una persona que decida irse sin prepararse, ni física ni mentalmente, todo lo que eso representa. Cruzamos un río, nos decían, no, los ríos tienen en el Mecate 1, hay no sé qué, en el Mecate 2, porque te dan como ideas de dónde estás, de acuerdo a cada señales que ves. Porque ya del lado de Panamá nadie sabe nada. Y en uno de esos mecates vamos caminando y el agua nos llegó por encima de la cintura.
Yo andaba con 3 amigos, éramos 4 mi grupo conmigo, yo era la única mujer. Entonces ellos de verdad conmigo excepcional, me ayudaban y estaban súper pendientes de mí. Hicimos como una cadena y me ayudaron a pasar que lo de la corriente. Nosotros vamos empezando y empezamos a escuchar unos gritos, yo no quise ni mirar. Era una familia como con 3 o 4 niños de 5 o 6. Empezaron a gritar y mis amigos me llevaron rápido a la orilla, se quitaron los bolsos y salieron corriendo a ayudar. Mira, yo me puse de espalda y a mí se me salieron las lágrimas. Yo me imaginé que iba a pasar lo peor por los gritos que escuchaba de ellos. Gracias a Dios los muchachos lo pudieron ayudar y no pasó nada. En vez de colocar los pies sobre las piedras, estaban agarrados en cadeneta pero flotaban. Había una pared de piedra y había un mecate. Uno tenía que pasar, pero donde se colocaban los pies quedaban, era como unas piedras así. Tú tenías que colocar el pie acá. Yo les dije, no puedo, tengo miedo. Otro pasó, me agarró de la mano y el otro pasó, me agarró de la mano. Imagínate los 3 en un mecate que se movía así. Cuando yo me bajé, yo hice un video incluso de eso, saqué el teléfono y yo sentí que volvían a hacer. Yo les dije, sentía demasiado miedo. Pero y me sentía tan cansada en ese momento emocionalmente que nos sentamos, nos bañamos en el río y esperamos ahí un rato y después avanzamos. La segunda noche, como estábamos tan cansados porque la primera no descansamos, decidimos caminar hasta las 5 de la tarde y agarrar un buen lugar. Y yo caí muerta, literal, del cansancio. A eso de las 11 de la noche empiezo a escuchar ruidos de la gente porque empezó a llover y dicen que cuando llueve crece el río porque los ríos son inmensos y cuando el río crece todo lo que está a la orilla se lleva. Que empezó a tronar y toda la gente cambiándose de lugar porque tenía miedo que creciera el río. Yo dije, yo no voy a poder dormir, yo tengo mucho miedo. Pregúntame, 2 minutos después yo no supe más de mi vida hasta el siguiente día. Ya ese día caminamos como 4 horas y ya llegamos a la primera piragua y eso fue la gloria de Dios. Pues en esa primera piragua no recuerdo cuántas horas duró para llegar al primer campamento. De las cosas más terribles de la selva, creo que es llevar a los niños. Si tú eres adulto y te cansas tanto, imagínate eso. Yo veo una mamá cargando 10 horas a un niño en un canguro, o sea, son demasiadas cosas que tú dices no. O sea, desde un punto de vista tú lo puedes juzgar, desde otro punto de vista lo puedes admirar por todo lo que hace una madre por un hijo, pero yo llevaba una botella de agua en la mano y a los 5 minutos eso me pesaba. También nos conseguimos una chica que cargaba como un bebé de 3 meses, no sé, y estaba así acostada como tapada. Decía que se sentía muy mal y como estaba medio lloviendo tenía el bebé tapado. O sea, los muchachos le dieron comida y eso y dijeron dijo que su pareja estaba armando la carpa en cierto lugar para regresarse a buscarla porque ya ella no podía más. Con fiebre, con un bebé recién nacido, sin comida. Son muchas cosas que te mueven cuando tú ves eso. Independientemente de que tú vayas bien, de que a ti no te haya pasado nada, hay muchas cosas que influyen. Cuando estábamos registrándonos, la gente decía, había yo no sé quién que se lanzó porque se le cayó el bebé. Y todo lo que pasa en esa travesía tiene una historia diferente. Aún cuando te cuento todo esto, yo me atrevo a decir que no fue tan terrible como otros cuentos. Es una travesía que creo que uno tiene que prepararse física y mentalmente, además de económicamente. Yo no lo recomiendo a las personas que lo hagan, sin embargo, no me atrevo a decirlo porque hay mucha susceptibilidad. Cuando tú das una opinión sin que te la pidan, muchos piensan que tú no quieres que ellos lleguen a lo que tú llegaste. Y es lo que me he dado cuenta en todo esto. Entonces, si no me piden mi opinión, simplemente no la doy. Que sea una decisión tomada desde la razón para que no haya arrepentimiento, que seas tú que quieres, que no sea por presión, por obligación. Es difícil, muy difícil, pero cada quien debe conocerse de lo que es capaz. A mí lo que más me impresionó de esta conversación y lo que ella lo que vivió dentro de la selva fue el apreciar a los niños sufriendo. Y yo creo que esa es la parte que a mí más me choca un poco de toda la experiencia porque es difícil pasar eso. O sea, quizás tú no vas con nadie,
pero que veas a los demás niños en esa posición, siempre llorando, y no es un llanto como de fastidio, sino realmente de cansancio, de hambre, de sueño, de todo. Claro, porque ellos no, o sea, yo siento que uno no entiende, de niño uno no entiende, no tiene claramente tampoco lo que decía el Aymar, como la capacidad de decidir si uno quiere meterse en tremenda travesía o no. Y los papás son los que están haciendo eso por uno, ¿no? Claro. Y uno no sabe y uno está como a merced, digamos, de la voluntad de alguien más, siendo uno un niño, y eso me parece, pues, durísimo. Sí, y además qué loco, porque se habla mucho del Darién, y eso yo lo puedo entender, y es el tema principal, pero también todo lo que se sufre en el resto de países hasta llegar a Estados Unidos, porque no es solo el Darién. Y muchos comentaron en un video que nosotros tenemos en TikTok, que fue el video viral del Darién que hizo Lina. Muy interesante ver las experiencias o leer sobre las experiencias que vivieron las personas. Muchos buenos dicen que no fue tan complicado, que el Darién básicamente es como todo solo el principio, porque cuando lo ponen en contraste con lo que ellos viven en México, que también atraviesan como una selva y todo un terreno hostil, ellos dicen que incluso es peor. Bueno, y la espera, ¿no? Para que te den como el parol, todos estos trámites que tienen que hacer mientras tú estás en un país que no conoces, mientras realmente no, o sea, cómo te vas a mantener, como todos estos problemas que sí, de los que el Darién es solamente del principio. Pero también es una selva muy peligrosa. Y esas son las historias que tú oyes, que van cruzando los ríos son engañosos, entonces que tú los ves tranquilitos por arriba y por debajo es una corriente fuertísima, entonces los ríos arrastran gente y la familia o los amigos que van con ellos, entonces se botan al río tratando de rescatarlos y mueren también. Claro, porque es que hay que también acotar, es que estos ríos no es como que están por la cintura o por las rodillas, sino que la gente va con el agua hasta acá. Y a veces casi ni sienten el piso porque, bueno, dependiendo de la estatura de cada quien, si eres muy bajito, sí, claro, básicamente no tienes ese contacto con el suelo y es un riesgo porque lo que nos decía el Aymar es que muchas personas se confiaban en la tranquilidad del río y solamente se cogían como de un mecate, como una cuerda que hay de extremo a extremo y se los puede llevar la corriente. Incluso eso llegó a pasar y eso sigue pasando todos los días. Pues esos son los videos que uno ve como seguido, ¿no? A cada rato. Sí. Y bueno, fuera solamente que como que pierdes tú el ser querido y puedes devolverte a tu casa, puedes darle como sepultura o puedes dejar descansar a esa persona, pero no, como es una selva. Que es un caso horroroso, pero ese es como el caso normal, ¿sabes? Que pierdes a la persona y puedes recuperar el cuerpo. Ajá, exacto, como una tragedia, una persona se ahoga en un río, generalmente tú puedes como recuperarlo. Sí. Pero bueno, eso no es lo que pasa en el Darién, porque en el Darién realmente la gente está a su suerte. No hay presencia como de autoridades legales, no hay ONGs, no hay como ninguna clase de entidad que los ayude dentro de la selva. Entonces, si tú pierdes a una persona o si una persona se muere mientras tú estás pasando la selva, tú tienes que dejarla ahí. Porque ¿y eso no es tan puedes, repetido? Claro, como, o sea, no puedes cargarte el cuerpo se va descomponiendo, arriesgas tu vida también, digamos, llevando el cuerpo en descomposición por los animales, por las enfermedades. Es una cosa muy difícil y es una cosa muy dura que a la gente que pierde los seres queridos en ese espacio les toca dejarlos ahí. Y el problema también es que como no hay ningún medio de comunicación, y por medio de comunicación me refiero a un teléfono celular con señal que tú puedas llamar a una autoridad, y si lo hubiera, la hostilidad de la selva realmente no permite que las cosas se puedan como movilizar de una forma, digamos que normal o rápida, ¿no? Sí se han recuperado cuerpos, pero es que de la cantidad de personas que han perdido la vida en esta selva versus la cantidad de cuerpos recuperados, el porcentaje es casi nulo, o sea, es completamente fuerte. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a hablar de gente, no solamente de los vivos, que quedan como sin darle cierre sí. a la vida de esta persona que acaban de perder, sino también de esas personas que murieron allí, que muchas veces no se dieron cuenta de que dejaron, digamos, de vivir, sino que también tuvieron muertes muy violentas y no pudieron ser sí. enterrados debidamente, no pudieron ser como llorados debidamente. Y me vuela mucho la cabeza porque es que además han existido incluso pruebas de video. Hay muchas, la verdad, en TikTok pudimos conseguir varios simplemente grabando como la experiencia, como que estaban ahí como en la selva, como normal, subiendo como una montaña, completamente inmutados,
en una conversación normal, pero en el fondo del video se escuchan ruidos de fondo que podrían fácilmente quizás ser un tipo de ave, un tipo de, no sé, de un simio, un mico o lo que sea. Pero el problema es que la gente que graba los videos, después de que ya el video salió, claramente, ellos dicen de que esos ruidos no estaban pasando en ese momento. Y los ruidos son como llantos de bebé, son como muy específicos, son como gritos desgarradores, gritos de dolor. Incluso muchos son como gritos de ayuda. Incluso hay fotografías donde la persona se toma una foto como en el río y en la parte de atrás se ve como una especie de persona o de niño en el fondo. Y eso me parece bastante fuerte, dada la circunstancia de que sabemos de que en este sitio muchas personas han perdido la vida y de que estas apariciones estén sucediendo. Bueno, pues es como la historia, hay muchas historias claramente, de las almas en pena, de gente que oye los llantos en la noche, de gente que los guían, personas que luego desaparecen así como imposiblemente. Y también está la historia, que esta historia a mí me impresionó muchísimo, porque era un pelado que su sueño era ser cantante de música popular. Y a él le gustaba cantar, él quería irse a Estados Unidos a cumplir ese sueño. ¿Es de acá de Colombia? Aquí en Colombia, Okay. Ajá. Ellos vivían bien, no pasaban necesidades con la familia, tenían como la vida aquí organizada. Pero el muchacho dijo, yo quiero ir a Estados Unidos a cumplir mi sueño, y él decidió cruzar el Darién. Entonces lo que hicieron fue la familia vender un negocio que ellos tenían, vendieron la casa, los carros, absolutamente todo para poder pagar, digamos, el viaje de él y de la mamá. Entonces arrancaron ellos dos por el Darién. El muchacho dice que la mamá estaba muy cansada, que le estaba dando muy duro este viaje, porque pues es una travesía de varios días por la selva, es complicado. Y hay un momento en el que la mamá le pide a él que descansen un momentico, se sientan en un tronco. Él le hace caso a la mamá, se sientan, toman agua, respiran un momento. Y el muchacho ve que detrás de ellos viene una familia africana. Entonces él dice, bueno, cuando estas personas lleguen hasta donde yo estoy, nos paramos con mi mamá y seguimos caminando. Él hace exactamente eso. Apenas llega la familia africana ahí donde ellos están, él se para y siguen caminando adelantico. Y ya hay un momento en el que la mamá deja de sentirse cansada. Él dice que él deja de verla cansada, que la ve bien, que ya no la ve así como sudada, ni desarreglada, ni vuelta nada por la selva. Y la mamá empieza a darle palabras de ánimo y de apoyo. Ya a lo último, ella le pide que cante una canción de Vicente Fernández que a ella le gustaba mucho. Sí. Entonces el muchacho le canta la canción. Y ya llegando como a la salida de la selva, la mamá lo para y le dice que hasta ahí ella va a poder acompañarla. Que ella hizo todo lo que pudo porque él sobreviviera a la selva, porque él pasara la selva bien, pero que ella no puede seguir adelante con él. El muchacho, del cansancio, del agotamiento, como que se desvanece, se alcanza a desmayar un poco. Cuando él vuelve en sí, él empieza a preguntar por la mamá porque no la ve. Y la gente que lo rescató, que lo auxilió, ya saliendo de la selva, le dice, no, es que usted llegó solo. Y él les dice, pero es que yo venía caminando con mi mamá. Él en ese momento ve que la familia africana como que viene llegando, porque ellos siempre venían detrás. Y les pregunta por la mamá, que si no la habían visto, que qué había pasado con ella. La familia le responde, no, es que cuando ustedes pararon en ese tronco atrás a descansar, usted se paró y siguió caminando, pero su mamá se quedó ahí sentada. O sea que la mamá estaba muerta. Y él no se fue a dar cuenta sino hasta que él salió de la selva. Él intentó devolverse, porque el muchacho, o sea, claramente casi se enloquece. Él intentó devolverse, la gente no dejó que él se devolviera ni nada. Y él tuvo que seguir su camino. Él logró llegar a Estados Unidos, pero él vive como lleno de culpa y vive muy adolorido por el hecho de que tuvo que dejar a su mamá allá y de que no ha podido ir a recuperar el cuerpo. Sí, no, y además que el propósito del viaje, como lo contaste al principio, no era realmente como viviendo, digamos que en la peor situación o que... Exactamente. Sino que más fue como por un sueño. Entonces, sí, claro, obviamente es claro. El exponer a la mamá y hacer como que la mamá encontrara la muerte allá en la selva sin realmente estar, o sea, él se siente muy culpable por eso y él lo cuenta y él dice como que no tenía sentido, como que le hubiera puesto a la mamá en esas y haber perdido a su mamá por eso.
Entonces es una historia muy triste y es, pues, o sea, el cuerpo de la señora quedó allá. Entonces tú tampoco puedes como llorarla, tú no tienes una tumba, tú no tienes un sitio donde puedes como pasar ese luto. No, y además tú te pones a pensar en el contexto de lo que pasó. Y es que, bueno, la mamá lo acompañó, digamos que desde el más allá. Pero él nunca vio a su mamá morir como tal. Ajá. Y entonces te queda realmente de verdad si se murió después. O sea, sí, quién sabe si la señora Wow. habrá quedado allá y nadie hubiera podido como auxiliarla. Porque eso también pasa mucho, ¿no? Como que si tú vas caminando y te partes o te lastimas un pie y no puedes caminar bien, a mucha gente la dejan botada. Y ahí está la historia de un señor que llevaba muchísimos días atrapado como en una carpa en el Darién porque estaba enfermo de la rodilla y no podía caminar bien. Y la familia desde Venezuela pedía como ayuda para que lo devolvieran. Y pues nadie podía hacer nada. O sea, esto que te digo es gente del común que va caminando y tú cómo te vas a cargar con alguien más porque tú estás buscando sobrevivir. Tú, eventualmente ese señor se murió. Yo luego leí como que duró muchísimo tiempo ahí atrapado y pues nadie lo rescató, nadie, nada. Entonces el señor se murió ahí en el Darién. El Aymar también nos estuvo contando de lo que es la travesía y lo que duran muchas personas. Muchos te van a decir, no, es que yo duré 2 días, que fue el caso del Aymar, atravesando la selva. Otros fueron 4, otros fueron 6, incluso más de una semana. Y todo depende también de la condición física. Claro. Entonces ella, por ejemplo, entrenó por meses para prepararse para esto, porque bueno, el Aymar es una persona súper aventurera, o sea, ella es mucho de viajes y ella ha atravesado cosas como el Roraima, que esa también es una aventura que es bastante fuerte, pero no se compara como con la del Darién. Y aún así, ella dice claramente de que son muy complicados, o sea, es como muy complicado todo lo que hay que hacer para lograr ese cometido, ¿no? Uh-huh. Y es que, de nuevo, el Darién es solo el comienzo para esta travesía. Pero bueno, me gustaría que leyéramos unas historias de las personas que nos dejaron en este video. Sí. Y esta es la experiencia de Alexandra.03. Okay. Ella dice: hace un año se fue un grupo de amigos y mis 2 primos. Uno de los muchachos iba con su esposa y su bebé. El muchacho sufría de diabetes, el cual necesitaba insulina diaria. Ya iba más o menos 2 días y se descompuso bastante. Sin embargo, los demás amigos y mis primos lo cargaron y se turnaron. Pero en el camino, el muchacho le dijo a uno de sus compañeros que sacara a su esposa y a su hijo de ese lugar. Se quedaron con él, mis 2 primos, y otro lo llevaron hasta donde pudieron. Tenían programado salir de la selva antes del anochecer, pero no fue así. Todo se complicó y tuvieron que acampar de imprevisto. Le faltaban caminar solamente 3 horas para salir y perdón, estoy leyendo mal. Se me olvidó leer. Sí. Pero el muchacho no aguantó, sino que luchó hasta donde pudo y murió a las 5 de la mañana. Mis primos lo querían cargar hasta salir de la selva, pero no se lo permitieron. Le dijeron que el que muere en la selva se queda en la selva. Lo más fuerte de todo es que cuando la esposa se entera de que su marido falleció, ya que ella no pudo actuar con él, con la rabia del momento al salir de la selva, y no pudo continuar y decidió entregarse. Y se devolvió. Mis primos dicen que ellos quedaron marcados para toda la vida. Y claro, con mucha razón. Claro. Y es ese tipo de situaciones que se repiten. O sea, esa es la historia de ella. Pero todos los días por la selva cruzan más de 500 personas, me atrevo a decir, en todos estos grupos. Y realmente no hay guías, o sea, en la selva digamos que están como las marcas, digamos, del camino, pero, o sea, la gente se va guiando entre ella misma. Con las bolsas azules, ¿no? Son unas marcas azules. Si tú ves las bolsas de plástico azul amarradas en los árboles es porque vas bien, pero si ves bolsas rojas es que la cagaste y vas por donde no es. Sí, no, y tenaz porque es una selva, hay animales salvajes. Entonces, además de todo el peligro que representan los grupos armados que pueden haber allí, sí, claro. Bueno, etcétera, hay muchas cosas. Realmente lo paranormal es el menor de los problemas que tú te puedes encontrar en la selva. Te asustan, claro que sí, pero lo demás pero no te es dañan, mucho más peligroso. Claro, qué susto. Bueno, vamos a leer la historia de la usuaria AAE Geralale. Tengo un amigo venezolano que llegó al Darién con un grupo y estaban durmiendo en carpas.
Luego, algo comenzó a rasguñar sus carpas y escucharon voces. Cuando abrió su carpa vio una cosa, como mitad niños y con partes de animales. Él se desmayó y empezó a botar espuma por la boca. Y la otra chica también. Mi amigo se regresó con su familia a Perú al día siguiente. Wow. Pues, es que es una travesía muy dura. Yo siento que uno desde aquí y uno dice, ay, pero... Porque, o sea, no es un día de camping, no es un día de No, caminata por el... Es algo muy, muy, muy duro, muy complicado. Y es que hay que recordar que son mucho más de 100 kilómetros de caminata. 160 kilómetros. O sea, la verdad no recuerdo cuál es el dato exacto, pero sí es mucho, mucho. Imagínate Lemar en 2 días todo lo que tuvo que caminar. No, pero, Dios mío. Sí, entonces, claro, el cansancio te gana y un lugar como estos tú no estás durmiendo bien. Entonces, digamos que la pasas muy mal. Las condiciones climáticas, porque llueve demasiado, no te dejan descansar. Y además de todos los animales allí que pueden contener veneno, como un escorpión, un alacrán o lo que sea. O sea, la pasas muy mal. Sí, claro. El otro comentario es de Mariuri Castillo y dice: mi hermana pasó de ilegal por el Darién a Estados Unidos y dice que se escuchan como si lloraran los bebés. Pero que dicen que sigan, que no haga caso al llanto. Es aterrador porque los cuerpos están tirados también. Mueren en las carpas y ahí se quedan. Hay otro comentario de Nenita Corazoncito. Dice: unos familiares de mi esposo nos contaron que cuando cruzaron, un muchacho llevaba montado sobre sus hombros a su hijo de unos 3 años. Le tocó subir una loma muy empinada y estrecha, rodeada de un vacío al que llaman la Loma de los Lamentos por la cantidad de personas que han resbalado y caído. Bueno, la cosa es que el chico se resbaló y se le soltó el niño, que se fue rodando por ese barranco. Al ver cómo su hijo se perdía en el vacío, el muchacho se lanzó detrás de él. Y un poco más atrás, la mujer también. Todos murieron. O sea, el papá, la mamá y el hijo. Claro. Ay, no, qué fuerte. Bueno, pues es que si el niño es la razón por la que tú estás haciendo esa travesía y se te va... Bueno, vamos con un comentario de Catalina.na. Yo hablé con una niña de alrededor de 4 años, sentada en el camino. Le pregunté qué hacía allí y me respondió: mi papá viene subiendo, lo estoy esperando. La conseguí 3 veces más arriba. Entendí que solo era un alma que vagaba por ahí. Ya no hablé más con ella porque sentí que se estaba adhiriendo a mi energía. No es miedo lo que sientes en esos momentos, sino el deseo de salir de esa situación incómoda, porque lo más horrible se vuelve lamentablemente algo normal. Vamos con una historia de Mari Corazoncitos. Mi esposo llegó a Turbo y antes de entrar a la selva, un anciano se le acercó y le advirtió: hijo, no entres a esa selva, pasan cosas muy feas. Además, le dijo que si no tenía el dinero suficiente para el viaje en lancha, lo podrían tirar al agua. Mi esposo me contó que no sabe de dónde salió el señor, ya que estaba solo en ese lugar y el anciano apareció de repente sentado a su lado. Le repitió: hijo, regrese, no entre. Y luego desapareció misteriosamente. Sabes que en muchas historias que estuve leyendo, dentro de los comentarios, incluso también en otros TikToks, es de un señor con un niño. Y las historias eran muy repetitivas, que muchos se lo encontraban, que le decían no, siga por acá, lo guiaba, se lo llevaba y el señor desapareció simplemente, en la selva. exacto. Y se encontraron muchas personas a estos 2 seres, a este señor y a este niño. Bueno, y también están las historias de los niños, ¿no? Pequeñitos, que salvan a un grupo de personas, como que los van persiguiendo porque también... O sea, es como una tierra de nadie el Tapón del Darién. Entonces hay grupos ilegales, hay un montón de gente ahí, que si tú te descuidas, pierdes, Sí, ¿no? tal cual. Uh-huh. No te nace. Vamos con otro. Esta historia es de Fabiola Mirabal. A mi sobrino le pasó algo muy extraño. Se sintió mal y quedó solo. Una pareja que estaba cerca se ofreció a ayudarlo y lo llevó a un campamento. Después de eso, mi sobrino no volvió a verlos. Preguntó a las personas que estaban allí si habían visto a esa pareja para poder agradecerles, pero todos les dijeron que ahí había llegado solo y que no había nadie con él cuando llegó. Bueno, pero esta gente, o sea,
digamos, lo que yo veo es que hay un montón de espíritus que te ayudan. Sí. Que es gente que quedó ahí atrapada, digamos, pero ayudan a los demás a salir. Lo que no pudieron hacer De la ellos, selva, que los ajá. demás puedan como Exactamente. terminar su recorrido. Creo que sería mucho más terrible si fuera gente tratando de hacerte Sí, como daño, daño, como ajá, entidades o como oscuras. tratando de hacerte que te quedes ahí tú también. Pero lo que veo es que son como espíritus que quedaron en pena y están ayudando a los demás a cruzar. Sí, yo creo que la mayoría son esos, a la excepción del de la carpa, que eran como partes de Ah, bueno, animales y eso está niños, raro. eso sí estaba raro. Eso estaba raro. Sí. Bueno, le leo otro y te paso de nuevo la tablet. Ok. Ese es de Mayerlin NE. Dice: yo lo viví. También escuchamos en la madrugada a un niño llorando desconsoladamente y había sitios donde se sentía una sensación en el ambiente de pesadez, tristeza y desolación. Algo inexplicable, Dios los bendiga. Este comentario es de Derek. Antes de llegar, un abuelo en muletas con un niño nos indicó un camino errado. Lo buscamos a ver si estaba en el campamento y no lo vimos más nunca. Bueno, esa es la historia que tú estabas diciendo. Sí, es básicamente lo mismo. Paula Y0217 dice: conozco a una niña de 17 años a quien mi hermana está ayudando aquí en Estados Unidos. Ella se vino con su mamá por el Darién y la mamá murió en la selva. Ella llegó sola a Estados Unidos. Cuenta que dejó a su mamá muerta en el río dentro de la selva. Claro, porque no te la puedes Es que no. traer. Y sabes qué, ahorita que estamos hablando de este tipo de cosas, y es que los adultos ya mayores, o sea, estos padres, ya estamos hablando de personas mayores de 50, incluso de 60 años, que tienen ya enfermedades preexistentes. O sea, estás exponiéndote a un esfuerzo físico bastante grande. No todos fueron como el Jaimar, que entrenó por mucho tiempo, sino que simplemente se lanzan a, vamos a decirlo, a esta aventura que sabemos que no lo es, que es muy fuerte y muy demandante. Ujú. Entonces, incluso yo estuve viendo un video de un youtuber que es español, Ok. que él estuvo haciendo esta travesía, que además él narra muchas cosas turbias que pasó con respecto a esta mafia que te da como el permiso para pasar, donde no lo querían dejar ir, porque como él es español, él realmente puede ir directamente a Estados ¿Tú Unidos, qué no estás tenía haciendo necesidad. aquí con este pasaporte europeo? Exacto, entonces ellos sabían de que este man iba a hacer era un reportaje o algo a grabar, Ah. como exponer la situación de lo que se vive ahí. Pero bueno, el tema es, sí, eso, o sea, como lo difícil que es todo este sitio. Es muy fácil que una persona muera. Este español incluso ni siquiera habían comenzado la travesía y en la noche alguien parece que tuvo un paro, no sé si respiratorio, de qué tipo, él no se acercó, pero vio fue a las personas reunidas así como en círculo alrededor de alguien que le había dado algo. Entonces tienen la mano en la cabeza porque, o sea, era como este símbolo de ya No. se murió. Ajá. Entonces, imagínate, ni siquiera había comenzado la travesía, no estaba dentro. Y esas personas que tienen estos problemas. Pues sí, o sea, es que yo siento que también la gente, o sea, si estás obligado, digamos, a dejar tu país y a tratar de hacer algo por buscar una vida mejor, pero también tienes un montón de limitaciones o tienes alguna enfermedad o algo que no te permite como... Sí, no sé, es algo muy, muy, muy duro. Sí. Y pues yo siento que nadie va a ser Darien así como de chévere, como de jijiji, jaja, sino que es la necesidad la que te obliga, pues. Aunque hay personas de personas, ¿no? O sea, pero Pero- sabemos que la mayoría o el 98 o 99% no es el caso. Sí, claro. Voy con otro. Este dice María Auxiliadora Valecillos. En mayo falleció el sobrino de mi cuñado ahí. No se pudo recuperar el cuerpo, ni siquiera porque falleció. Alguien que iba caminando ya había leído en redes que su familia lo estaba buscando y lo reconoció por el tatuaje. Sí. En otra historia dice Aurimari 1111. Es cierto. A mí me guió un chico de entre 27 y 33 años, con pantalón rojo, camiseta roja, rayas y botas negras. A rayas, perdón. Tenía poca barba y era moreno, claro. Apareció después de la guardia panameña, se puso a mi lado y le pregunté cuánto faltaba para llegar a las piraguas. Me respondió, ya estamos cerca. Cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo, yo ya pasé por aquí. Sorprendida, le pregunté cómo era posible y me contestó, a mí me regresaron. Al llegar a las piraguas busqué al chico por todas partes, pero no lo encontré. Luego habían
hablando con otras personas que habían hecho el viaje en días anteriores, me di cuenta de que era muy probable que él fuera un alma en pena. Pues me imagino que, no sé, sabes que a veces se sienten como las vibras, como de, esto está como raro. O a veces el cansancio ni siquiera te deja sentir nada. Sí, también. Pero es que son muchas cosas. Te voy a dejar esos dos comentarios que están ahí. Bueno, Susimar comentó: mi cuñado, cuando al fin pasó por la selva, su mamá, que en paz descanse, en sueños le dijo: hasta aquí te acompañé, ahora te toca seguir solo tu camino. Él cree que ella fue su ángel de la guarda. Dabata dice: a mi sobrino le pasó que vio muchas velitas prendidas y cuando volvía a ver no había nada. Entró en estado de pánico porque veía gente que pasaba por su lado y ellos le saludaban, y cuando volvía a voltear no había nadie. Sí. Yo siento que, y ya, bueno, digamos que globalizando esto, lo de los espíritus o energías o no sabemos qué, lo que sea. Siento que es mucho de eso, como de los lugares, como transitan tantas personas. Incluso hasta de los vivos, yo siento que de los pesares, de los males, digamos que esos malestares, esas energías quedan ahí como circulando. Sí, yo siento lo mismo, que es como, es un sitio en el que hubo tanto dolor, que hay tanto sufrimiento, que hay como tanto, sí, como tanta tristeza y pues la gente queda ahí y las almas quedan ahí. Sí, tal cual. Y bueno, volviendo otra vez al tema de los niños, yo creo que, yo no sé, o sea, yo no creo que yo haría esa travesía con... Es más, yo creo que no la haría yo también por, bueno, las condiciones físicas. Creo que sería como bastante complicado todo lo que hay que hacer. Pero es que exponer a los niños a todo esto, recién nacidos, incluso había mujeres embarazadas. Ay, no. Bueno, hay, porque eso pasa todos los días. Entonces siempre hay como una serie de riesgos. O sea, sobre todo por las partes de los ríos. No están en los comentarios que acabamos de leer, pero sí hay sucesos como, por ejemplo, llevaba al niño de 3 años o de 5 años pasando como por el río. En un descuido o en algo, el niño se soltó del papá porque estaba como agarrado de la espalda y se lo llevó. Y el río tiene piedras. Muchos cuentan que el niño pegó de la piedra y ya. O que simplemente no lo pudieron recuperar. O que el niño se va y se va la mamá o el papá detrás y bueno, se los lleva. O en el menor de los casos, logran que estas personas salgan del río. Eso era lo que nos contaba el Aymar, ¿no? Que ella iba con unos amigos. Sí. Y que una familia se cayó al río. Y que menos mal los amigos del Aymar como que lograron, o sea, se botaron al río y lograron rescatar. Y además, qué riesgo. A estas personas. Sí, a riesgo de ellos, ¿no? Porque claro, no eran conocidos, no era gente... Lo hicieron ellos como por ayudar y pues afortunadamente como que nadie murió. Qué bueno, no, por lo menos. Que eso es lo bueno que ella nos cuenta también, de que la gente, digamos que se forma como una especie de mini comunidad en ese momento porque todos se colaboran entre sí. O sea, las personas están ahí, muchos se te pueden acercar pidiendo si tienes algo, un dulce, lo que sea. O niños sobre todo también pueden en ese sentido. Un caramelo. Digamos que sí, o sea, todos actúan como en comunidad sin preguntarlo o sin siquiera imaginarlo. Y así pasa, desde los campamentos hasta la travesía por todo esto que apenas empieza, ¿no? Sí. Pero estas fueron las historias que nos encontramos. Nada, nos parecieron súper tristes, súper interesantes también. Y pues nada. Sí, si ustedes que nos están escuchando han vivido algo similar o nos quieren contar cuál fue su experiencia, no necesariamente paranormal, también puede ser, bueno, cualquier vicisitud que vivieron cruzando esta selva, o incluso los países más adelante, porque, de nuevo, o sea, no es solamente el Darién. Porque, bueno, sí, o sea, la parte como más central de esto ni siquiera son como, o lo más peligroso ni siquiera es lo paranormal, lo que ya hemos dicho, sino que es todo, o sea, todo lo que implica de verdad atravesarse Centroamérica a pie, o en bus, o en lo que salga, con es un lo esfuerzo mínimo, y ¿no? una demanda física con lo absurda. que llevas nada más en la espalda y ya. Y es súper grave. Sin saber cuándo vuelves a tomar agua, Sí. cuándo vuelves a comer y todo eso. Pero bueno, esperamos que les hayan interesado estas historias, así como a nosotros. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales. Sí, claro que sí, el Cuarto Misterioso Pod en Instagram y TikTok.
en nuestras cuentas personales. Sí, Lina-Lafont y Rocknerlaya en Instagram y en TikTok también. ¿Tú tienes TikTok? Sí, también. Yo soy señora, entonces yo no tengo TikTok, solo Instagram. En realidad sí tiene porque tenemos el cuarto misterioso pod y ya hace bastantes, pero no personal. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Un abrazo a todos. Se cuidan. Bye. Bye.